Bradicardia sinusal. Es una arritmia que se origina en el nodo SA. Se define por una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, cuando el nodo sinusal actúa como marcapaso primario. En la mayoría de los casos, es más una reacción fisiológica que un estado patológico. La bradicardia sinusal se caracteriza por una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos, por presentar intervalos PR normales, por tener un ritmo regular, con presencias de ondas P, con una constante de conducción 1 a 1. Presenta QRS normales y su origen se presenta en el nodo sinoauricular o el marcapaso auricular. Es frecuente, en ocasiones puede llegar a ser transitoria y se debe predominantemente a un aumento de tono vagal. Se observa sobre todo en deportistas, adultos, jóvenes en reposo y por la noche. En pacientes que llegan a presentar bradicardia persistente, sobre todo si se documenta frecuencia cardíaca menor a 40 durante el día y síntomas, la bradicardia puede ser patológica y a menudo es una manifestación de una disfunción del nodo sinusal o también llamado síndrome del seno enfermo. La etiología de la bradicardia sinusal puede ser de origen vagal, por estimulación del seno carotidio, por presencia de vómitos, por presentar maniobra de Valsalva, por un síncope neurocardiogénico vasovagal, por efecto de algunos medicamentos, por disminución del tono simpático, como por ejemplo betabloqueadores, en este caso atenolol, metoprolol, algunos antagonistas de calcio, toxicidad por digital, síndrome del seno enfermo, como ya lo habíamos comentado, hipotiroidismo, hipotermia o hipoxia. Se puede clasificar en una bradicardia sinusal leve, que generalmente es asintomática, que va de los 50 a los 59 latidos, y en una bradicardia intensa, que se presenta de 30 a 50 latidos por minuto, en donde se pueden llegar a presentar regularmente síntomas como pueden ser vértigo, mareo, síncope, disnea, hipotensión, shock o angina. En el electrocardiograma de las derivaciones podemos observar un ritmo sinusal con una frecuencia de 48 latidos por minuto, con una duración de onda P de 0.04 segundos, con un PR de duración de 0.16 segundos, con un QRS de duración de 0.08 segundos y con un eje electrocardiográfico normal. Los bloqueos AB son un trastorno en el que los impulsos auriculares son conducidos con retraso o no son conducidos a los ventrículos en un momento en el que la vía de conducción auriculoventricular no está en un periodo refractario fisiológico. La incidencia de los trastornos auriculoventriculares incrementa con la edad. Se llegan a presentar bloqueos AB congénitos, que son poco frecuentes. Dentro de su incidencia va de 1 a 15 o 22.000 nacidos vivos. Se clasifican en bloqueo AB de primer grado, segundo grado y tercer grado. En función a los registros de electrofisiología intracardíacos se diferencian en bloqueos supraisianos, intraisianos e infraisianos. En el caso del bloqueo AB de primer grado, es un bloqueo en el cual los intervalos PR son prolongados, mayor a 20 segundos, 0.20 segundos, pero de una duración constante.
En este se presenta una frecuencia cardíaca con el ritmo subyacente, con un ritmo regular, con presencia de ondas P normales. En el caso de los intervalos PR, como ya lo comentamos, son prolongados, mayor a 0.20 segundos, pero de duración constante. Los intervalos RR son normales y regulares. La constante de conducción, es decir, la presencia de onda P con un QRS, es de 1 a 1. En el caso de los QRS son normales, a menos que se llegue a presentar algún tipo de bloqueo. Y el origen de estos regularmente es el nodo sinusal en el caso de un bloqueo intranodal llega a ser poco frecuente, es decir, que se llegue a dar por debajo del nodo auriculoventricular. Las causas principales de este tipo de bloqueo, en la mayoría de los casos, no se encuentra una causa determinada. Si se llega a presentar, puede ser secundario a algún tipo de infarto de la pared inferior o del ventrículo derecho, por aumento de tono vagal, por isquemia del nodo auriculoventricular propiamente dicho, por algún tipo de cardiopatía isquémica, por toxicidad por algunos fármacos, en este caso puede ser por digital, por el consumo de amiodarona, el consumo de beta bloqueadores como es atenolol, metoprolol o propanolol, antagonistas de calcio como diltiazem, verapamilo o difedipino, desequilibrios hidroelectrolíticos como puede ser la hipercalemia o miocarditis. En este caso observamos un electrocardiograma de 12 derivaciones con un ritmo sinusal, con una frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto, con una onda P de 0.08 segundos, con un PR calculado a 0.28 segundos, que si se observa es constante, con un QRS de duración de 0.12 segundos y con un eje eléctrico normal. Dentro de la clínica de este tipo de bloqueos se encuentra que la mayor parte de los casos son asintomáticos y se llega a presentar sintomatología cuando el PR es mayor o igual a 0.30 segundos. Dentro de la clínica se encuentran manifestaciones como mareo, fatiga, síncope, intolerancia al esfuerzo, sobre todo en el PR mayor a 0.30 segundos, y palpitaciones. Como se había comentado, puede aparecer sin causa aparente o se da también en las siguientes circunstancias, como el infarto, sobre todo el infarto de la pared de la cara inferior o del ventrículo derecho, por cardiopatía isquémica, tono vagal, toxicidad por digital, algunos fármacos, como son beta bloqueadores, en el caso de atenolol, metoprolol, propanolol, antagonistas del calcio, como por ejemplo diltiazem, verapamilo y difedipino, desequilibrio electrolítico predominantemente en la hipercalemia o en el caso de la miocarditis. Ahora hablaremos de las características del bloqueo AB de segundo grado tipo 1 o Wenckebach. En este caso, nosotros tenemos un bloqueo que se produce por un fallo intermitente de la conducción auriculoventricular y este se divide en dos tipos, en el tipo 1 y en el tipo 2, o también llamado Mobitz 2. Esto hace referencia justamente al patrón determinado que se observa dentro del electrocardiograma. En el caso del tipo 1,
tenemos una prolongación progresiva del intervalo PR antes de la onda P que no conduce. Se van a encontrar alargamientos progresivos de los intervalos PR hasta que el complejo QRS deje de aparecer tras una onda P, como se observa en este ejemplo. Se puede observar justamente que desaparece un complejo QRS. Las características de este tipo de bloqueo son: tiene una frecuencia auricular que es la del ritmo sinusal. En el caso de la frecuencia ventricular es inferior a la auricular porque no hay latidos conducidos, como en el ejemplo que se está observando. La regularidad. En el caso de la regularidad hablamos de un retraso progresivo en cada complejo. Cada intervalo PR es mayor. En el caso de las ondas P, todas son idénticas y anteceden a un complejo QRS, excepto cuando no conduce. En el caso de los intervalos PR, aumentan gradualmente hasta que un QRS deja de aparecer tras una onda P. En el caso de los intervalos RR, son desiguales entre sí. Esto es dado porque los intervalos PR no aumentan de duración. Y la constante de conducción es de 5,4, 4,3 o 3,2. Es decir, en el caso del 5,4, tomándolo como ejemplo, por cada 5 ondas P, 4 continúan con un complejo QRS. Esta constante de conducción puede ser fijo, puede variar como se está comentando. El origen de este tipo de bloqueos generalmente es infranodal, es decir, que llega a presentar un QRS ancho. Sin embargo, en pocas proporciones puede llegarse a presentarse un bloqueo con QRS estrecho. En este caso, podemos observar un electrocardiograma de 12 derivaciones, en donde se puede observar justamente un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto, con presencia de ondas P de duración de 0,08 segundos. En este ejemplo de electrocardiograma observamos el cálculo del PR. Justamente observamos las diferentes duraciones de cada uno de los PRs y después del 420 observamos que no se conduce una onda P o que no aparece un complejo QRS y observamos un eje eléctrico normal. Dentro de la clínica, algunos de ellos suelen ser asintomáticos. Sin embargo, si se llega a presentar algún tipo de sintomatología, encontramos primordialmente intolerancia al ejercicio con presencia de mareos. Podemos encontrar a la exploración física pausas largas por falta de la sístole auricular con un ruido de mayor intensidad, palpitaciones repetidas por pacientes o síncope. Como se había comentado, el bloqueo AV de segundo grado se divide en MOVITS 1 y MOVITS 2. En este caso hablaremos del MOVITS 2. En el caso del bloqueo de segundo grado tipo 2 o MOVITS 2, encontramos que es un bloqueo completo de la conducción de los impulsos eléctricos en una de las ramas del haz de His, junto con un bloqueo intermitente de la conducción en otra rama. Esto va a originar un bloqueo AB con QS regular o irregular
mente ausentes, con un cociente de conducción AB que predominantemente va del 4 a 3 o 3 a 2, aparte de presencia de un bloqueo de gama. ¿Cuáles son las características de este bloqueo? Las características son una frecuencia cardíaca, en este caso la frecuencia auricular es la del ritmo sinusal, la frecuencia cardíaca ventricular es menor a la auricular porque se presentan ondas P no conducidas. La regularidad, en el caso de la parte auricular, es regular y en el ritmo ventricular es irregular. Las ondas P son idénticas y anteceden un QRS excepto cuando no conducen. En el caso del intervalo PR son normales o pueden llegar a ser prolongados, mayor a 20 segundos y de duración constante. En el intervalo RR son iguales entre sí, excepto los que incluyen a la onda P no conducida. Estos intervalos son iguales o ligeramente inferiores al doble del intervalo RR. El cociente de conducción es de 4 a 3 o de 3 a 2, como ya se había comentado. En el caso de que se presenten QRS anómalos mayor a 0.12 segundos, regularmente siempre se encuentran asociados a un bloqueo de gama. En este caso, en el bloqueo AB de segundo grado tipo 2, es infrecuente que se lleguen a presentar QRS menores a 0.12 segundos. Y obviamente si se encuentran, sospechamos de un origen en el haz de His y obviamente no se encuentran datos de un bloqueo de rama. El origen regularmente en estos es por debajo del haz de His. En las ramas del haz, bloqueo infranodal y de características de QRS ancho casi siempre. Aquí podemos observar un electrocardiograma en donde podemos ver un ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca de 60, podemos observar una P de duración de 0.04 segundos. Podemos observar también la duración de el QRS, que es de 0.12 segundos, del PR, que es de 0.28 segundos, y un eje eléctrico desviado hacia la izquierda. La clínica de este tipo de bloqueos puede llegar a aparecer inadvertido si la frecuencia ventricular no disminuye significativamente. Sin embargo, podemos encontrar datos de bradicardia considerable que pueden condicionar debilidad, lipotimia y de igual forma síncope. Como ya se había comentado, como en el bloqueo AB de segundo grado tipo 1 puede aparecer sin ninguna causa aparente o puede aparecer de acuerdo a alguna de las siguientes causas, como puede ser de igual forma el infarto agudo del miocardio, predominantemente de la pared inferior del ventrículo derecho, cardiopatía isquémica, tono vagal, toxicidad por digital, fármacos, consumo de fármacos como pueden ser beta bloqueadores, como pueden ser en este caso atenolol, metoprolol o propanolol, antagonistas del calcio como litiazem, verapamil y nifedipino, desequilibrios hidroelectrolíticos y la miocarditis. Por último, hablaremos del bloqueo AB de tercer grado. El bloqueo de tercer grado se caracteriza por el fallo de la conducción al ventrículo en cada onda P o cada impulso auricular, con lo que se produce una disociación completa con unas frecuencias auriculares superiores a las ventriculares.
Este puede ser congénito o adquirido y puede estar localizado en el nodo AB, en las de His o en las ramificaciones de las ramas derecha o izquierda del haz de His. Aquí podemos observar unas características. En este caso podemos ver una frecuencia cardíaca. En el caso de la frecuencia auricular es la de ritmo sinusal. En el caso puede ser frecuencia ventricular, que puede oscilar entre los 40 o 60 latidos por minuto. Puede llegar a ser incluso de 20 a 40, o la frecuencia ventricular puede ser menor a la auricular. La regularidad, el ritmo auricular puede ser regular o irregular, y según el ritmo sinusal o auricular subyacente, y el ritmo ventricular es básicamente regular. Los ritmos auricular y ventriculares son independientes entre sí. Como habíamos dicho, se presenta una disociación auriculoventricular. En el caso de las ondas P, se presentan, sin embargo puede haber morfología de fibrilación o de flóter. En el caso de los intervalos PR, se presentan grandes variaciones, y esto debido a que las ondas P y los complejos QRS aparecen de forma independiente. En el intervalo RR o PP, los intervalos RR son iguales entre sí y son independientes de los intervalos PP. El cociente de conducción es independiente, no hay un cociente de conducción. El complejo QRS regularmente son mayores a 0.12 segundos, y más si se presenta con algún tipo de bloqueo de rama. El origen, como lo habíamos dicho, puede ser en la unión auriculoventricular, alguna de las ramas del eje de His, la red de Purkinje o del miocardio ventricular. En este caso podemos observar que el ritmo de escape ventricular revela la localización anatómica del bloqueo. Por ejemplo, un bloqueo AB completo con un ritmo de escape de 40 a 60 latidos nos podría estar hablando, junto con un QRS estrecho, de que se encuentra regularmente la alteración a nivel del nodo AB, y se observa a menudo en un bloqueo AB congénito. Los complejos de QRS ancho o con una frecuencia cardíaca de 20 a 40 y que implican un bloqueo en el sistema de His-Purkinje o un bloqueo AB adquirido regularmente. Aquí podemos observar que en el caso de que tengamos un bloqueo subhaitiano, se tendrá una frecuencia regularmente de 40 latidos por minuto. En el caso de los bloqueos infresianos propios de las de His, son poco frecuentes, y el QRS es estrecho y puede el QRS es estrecho. En el caso de los infrahisianos, que se llegan a presentar en la parte distal de las de His o en sus ramas, estos son de mal pronóstico, tienen un alto riesgo de asistolia y se llegan a presentar con frecuencias cardíacas de 20 a 30 latidos por minuto. Aquí podemos observar un electrocardiograma en donde observamos que se presenta una frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto, una P aproximada de 0.08 segundos. En las derivaciones que se puede valorar, el PR observamos es variable, el QRS se encuentra de 0.08 segundos y en el eje eléctrico normal. Y si podemos observar, se encuentra justamente dentro de las alteraciones del PR la disociación justo auriculoventricular. ¿Cuál es la clínica de ese tipo de bloqueos? Regularmente se presentan con frecuencias cardíacas menor a 45. A la exploración física podemos observar o podemos auscultar un primer ruido variable con reforzamiento variable. Igual se llega a presentar con síncope, palpitaciones y crisis de Stokes-Adams.